Bueno, entonces seguro que hasta acá todos lo van entendiendo o alguno no entiende algo. Pregunten, por favor, ¿no? Veo que hay muy pocas preguntas y eso lo único que me indica es que hay muchos que no están entendiendo nada. Aparte de que de los 200 y pico de inscriptos que hay 38 en clase, nada más. Esos 38 hay muy pocos que preguntan algo, entonces no es una buena señal. Bueno, entonces puedo borrar. Ahora lo que vamos a hacer es ver otra instrucción del 8085. Es para que ustedes se vayan acostumbrando. A ver, es una instrucción IN de entrada, ¿sí? El código de operación de esta instrucción en EXA es DB. ¿Está bien? Entonces yo en algún lugar de la RAM voy a tener ese código de operación DB cuando tenga que ejecutar esta instrucción. Supongamos que en la dirección de memoria B5 4A. Entonces voy a tener el B5 4A acá en el IP. Y al igual que recién, el primer ciclo de máquina, repito, es igual en todos los casos. Por lo tanto, ese B5 4A es puesto en el bus de direcciones. Se manda una señal de lectura de memoria por el bus de control, read memory. Se lee el DB y se lo lleva por el bus de datos al registro RI. ¿Está bien? Ese es el primer ciclo de máquina, ahí termina. Una vez que termine ese ciclo de máquina, ya tienen el código de operación de la instrucción, que en este caso es DB, lo decodifica el decodificador de instrucciones, ¿sí? Y dice, lo que tengo que hacer es traer un dato que está en una dirección de puerto, ¿sí? A la memoria principal, al registro acumulador. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Acá decodificó el DB y dice, tengo que traer un dato desde un puerto al registro acumulador. ¿Qué es lo que le hace falta para ejecutar esa instrucción? ¿Nadie se da cuenta? Si tengo que ir a buscar algo, la dirección, no, la inicial, sí, pero la final no. La dirección inicial, es decir, lo que me haría falta son dos cosas, de dónde lo busco y a dónde lo llevo. A dónde lo llevo en una instrucción IN es al registro acumulador. Eso no me hace falta. Lo que me hace falta es saber de dónde lo traigo, el código o el número de puerto. Entonces la dirección de puerto va a venir dada en el byte de abajo, ¿sí? O sea, acá lo que voy a hacer es incrementar en 1 el B54A a B54B y voy a pasar a la dirección de abajo. ¿Se entiende? Y ahí va a estar el número de puerto. Vamos a suponer que el número de puerto es, qué sé yo, 40. No, 4B.
4C. Entonces, acá está la dirección de puerto 4C y acá está el dato que yo tengo que llevar al acumulador. ¿Se entiende? Entonces, vamos por parte. Terminó el primer ciclo de máquina, yo decodifiqué el DB, dije, tengo que buscar el contenido de un puerto y llevarlo al acumulador. Incremente en 1 el IP o CP. ¿Qué circuito hemos visto nosotros en combinacionales o secuenciales que incremente en 1, por ejemplo, en este caso, el registro IP o CP? Me acuerdo que lo hacíamos, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué hacíamos para hacer ese circuito? A ver, aparte de Francia, hay otro que sepa quién es el que lo hace, cómo se hace. Lo hemos visto en las clases anteriores, 2 o 3 clases atrás, ¿eh? Control flip-flop, bueno, más datos ya no les puede estar dando Francia. El contador secuencial creciente. Control flip-flop vimos un contador secuencial creciente en octal, pero este tiene 16 direcciones. Es lo mismo, sino que en vez de 3 tiene 16. ¿Se entiende? Ese es el contador secuencial creciente, el que se encarga de incrementar en 1 el IP o CP y apuntar a la dirección de abajo, a la B54B. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, primer ciclo de máquina, igual que siempre, traje el código de operación, el registro de instrucciones, lo decodifiqué y dije, bueno, tengo que traer un dato del puerto. La dirección de puerto está en el byte siguiente. Entonces incrementé en 1 el IP y hice lo mismo que hice recién. Mandé por el bus de direcciones la dirección del IP, que ahora es B54B. Mandé por el bus de control una señal de lectura de memoria RM y traje el 4C por el bus de datos y lo puse en un registro que lo voy a poner acá afuera para que no quede tan incómodo ahí, que se llama registro auxiliar. ¿Sí? El registro auxiliar tiene 16 bits, entonces lo copia 2 veces. ¿Sí? Sí, ya vamos a ver después cuando veamos los modos de direccionamiento, que en este caso de las instrucciones IN para el 8085, siempre son modos de direccionamiento directo, es decir, que después de el código de operación en la memoria está la dirección de puerto. Entonces, lo que tengo ahora es, lo que tengo que hacer, que es traer el dato del puerto, y la dirección de puerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irlo a buscar. Para poner el 4C acá en el IP, si yo lo pusiera directamente, perdería la instrucción de la dirección en curso, ¿se entiende? Y no la puedo perder. Por lo tanto, la guardo en un registro que se llama SP, stack pointer o puntero de pila. ¿Sí? Entonces guardo el B54B acá para no perderlo y llevo el 4C al IP. ¿Se entendió?
Bueno, aparte de Frencia, ¿hay otro que lo haya entendido o hay alguien que los demás no están viendo, no están escuchando? A ver, Ciro, no sé si ya vieron en programación uno cuando yo tengo que intercambiar datos, es decir, cuando tengo una variable A, una variable B, y quiero pasar de la A a la B o de la B a la A. No sé si lo vieron a eso, Ciro, en programación o en algoritmo. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Puedo pasar lo de B al A y lo del A al B directamente? Porque si paso lo del A al B, lo pierdo. Necesito una variable auxiliar. Bueno, en este caso, el procesador utiliza el start pointer, el puntero de pila, que sabemos que tiene una estructura donde se pueden ingresar y egresar datos por un solo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la cima de la pila le pongo el B54B para usarlo como un lugar auxiliar donde guardar la dirección de la instrucción en curso, porque después yo voy a tener que seguir ejecutando el programa y si pierdo la dirección de donde venía ejecutando, no lo voy a poder hacer. ¿Se entiende? Bueno, alguno no lo entendió, algunos... Entonces utilizo el start pointer y guardo el B54B y pongo el 4C en el CP para ir a buscar al puerto el dato. Ahora ya estoy en condiciones, mando el bus por el bus de direcciones, el 4C. Acá en los puertos, esto tiene 16 bits, ¿sí? Pero en los últimos, en la parte del puerto, se reduce a 8. ¿Por qué? Porque no le hacen falta tantos puertos. Por eso la dirección de puerto tiene 8 bits, no 16. Entonces, ¿qué pasa? Toma el 4C, trae, vamos a suponer que el dato que tiene que traer del puerto es de 5, lo manda por, fíjense que ahora ya no hice una read memory, sino una instrucción que se llama input-output-read, que es para leer el puerto y no la memoria. Entonces, por el bus de dirección mandé el 4C. Por el bus de control mando ahora ya no read memory, sino input-output-read. Y por el bus de datos traigo el de 5 al registro acumulador. ¿Está bien? Con eso se terminó la instrucción, pero no se olviden que todavía me falta reponer el B54B que tenía en el start pointer. Entonces, lo último que hago es reponer ese B54B en el IP y, bueno, incrementar en 1 y pasar al B54C para apuntar a la próxima instrucción. Ahí terminó la instrucción. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta, seguro? Bueno, acá ustedes tienen que sacar una conclusión. Eh, por ahí yo estoy trabajando con alguna calculadora y yo pongo 42, supongamos que quiero hacer una suma de 42 más algo, pongo 42 más y automáticamente ya me está mostrando el 42 en el visor. ¿Sí?
Acá lo que tienen que ver, que como eso se hace muy rápido en el computador o en el calculador, parece que lo hiciera todo junto. No, no, no. Cuando yo pongo el 42, pongo primero el 4, después el 2 y vieron cómo el circuito de desplazamiento desplazó el 4 a la izquierda, ¿sí? Y eso es un teclado que si fuera un computador sería un periférico. Entonces, yo lo estoy trayendo a la CPU, en este caso al registro acumulador, y de ahí lo tengo que llevar a la memoria, ¿sí? Y esto que hice como una instrucción IN, que era traer el dato del puerto, también lo puedo hacer como una operación inversa, pero en vez de llevarlo al puerto, llevarlo a la memoria. Todo eso haría para que el 42 terminara en la memoria. ¿Se entiende? No es que yo pongo el 42 y automáticamente pasa a la memoria. Viene desde el puerto al registro acumulador y del acumulador va a la memoria. Lo mismo cuando tengo que traer, por ejemplo, llevar algo de la memoria a un puerto. Lo traigo del puerto, de la memoria, al registro acumulador y del acumulador con una instrucción how lo llevo al puerto. ¿Se entiende? Todo esto lo vamos a volver a ver ya sobre el 8086 cuando veamos debug. Pero acá lo que quiero que vayan viendo es que si bien nosotros vemos que se ejecutan tan rápido las instrucciones, no son, no es que se haga todo junto, sino que se va haciendo parte por parte con mucha velocidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar a ver disco duro, ¿sí? Dejamos el tema del modelo von Neumann acá para después seguirlo. Y ahora vamos a dar disco duro, que es un tema que va a entrar en el parcial teórico. Voy a buscar unos discos duros que tengo acá.
Bueno, ¿qué es un disco duro? Y varios de ustedes ya saben más o menos qué lo que es. Sí, acá tienen uno. A ver si se ve mejor acá. Ahí ven un disco duro que tiene más de un plato. ¿Sí? Este tiene tres. No sé si lo alcanzan a ver y lo ven bien ahí. Ahí tenemos los cabezales de lectura y escritura. ¿Sí? En este caso el cabezal no está. En este sí lo tenemos. El cabezal ahí abajo ustedes no lo ven porque está del otro lado, pero está en la puntita del brazo. A ver si tengo otro acá que se vea mejor. Ahí están. Este tiene el cabezal roto y lo tiene afuera, ¿ven? Suelto. Este también tiene más de un plato, tiene dos. Ahí lo ven al costado. Bueno, acá le da más la luz y se ve mejor que está el plato ahí abajo. Entonces, las partes del disco duro son cinco. ¿Sí? Los platos, acá es donde tenemos que empezar a identificar bien cada uno de los componentes. El disco, cuando digamos disco, hablamos del disco duro. Cuando hablamos de plato, hablamos de un plato del disco duro, que dijimos que tiene uno o más platos. Bueno, estamos hablando de los platos, que a su vez cada plato tiene una cara, eh, digamos, superior y una cara inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una de esas caras se tiene que leer y va a tener que tener un cabezal de lectura y escritura para cada cara. ¿De acuerdo? Después tiene el eje y el motor. Cuando habla del eje y el motor, si nosotros vemos así, tal cual está el disco, en realidad vemos dos ejes. Este, que es el eje del motor, que es el que hace girar al motor, que hace girar los platos. Y después vemos otro eje, que es este, que es el eje del brazo actuador. Cuando hablamos del eje, ¿sí? Hablamos de este eje, del motor, el que hace girar los platos. ¿Está bien? Entonces, la primera parte son los platos, la segunda el eje y el motor. ¿Sí? La tercera, los cabezales de lectura y escritura. El brazo actuador, que ya dijimos también tiene su eje, ¿sí? Y por último, todo esto que ven acá, que son los circuitos electrónicos de control. ¿Está bien? Esas son las cinco partes que componen al disco duro. Empecemos a ver cada parte. Los platos pueden ser de plástico, pueden ser de aluminio, puede ser de cerámica o una combinación de esos materiales. ¿Sí?
giran en forma permanente desde que se enciende el computador para tener la velocidad de rotación aproximada para encontrar rápido los datos. Normalmente los archivos, de no ser grandes, van a estar todos en un mismo lugar. Pero si son muy grandes y el disco duro está muy ocupado, pueden tener una parte en un lugar, otra parte en otro lugar y otra parte en otro lugar. Entonces, demora mucho en encontrar los datos porque las partes de los archivos están separadas. Y sabemos que lo que más demora en este periférico es justamente la búsqueda del dato y los movimientos de los cabezales que son mecánicos y tienen una velocidad muy inferior a la que tiene la CPU. Esa es una de las cosas que, digamos, tiene que amortiguar la velocidad, las unidades de entrada y salida. ¿Sí? Además, los buffers que tenemos en el disco duro hace que cuando yo envío datos los pueda guardar en un buffer y mantenerlo. Cuando los quiero leer, los tengo guardados en un buffer y los puedo ir leyendo por parte. También ya vamos a ver una estructura, una estrategia que se llama ADM, para acceso directo a memoria, en donde no interviene la CPU. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Perdón, Luis Díaz, no había visto que estaba esperando. Entonces, había una forma de acomodar la información en un disco duro para solucionar ese problema, se llama defragmentar. ¿Sí? Para eso está el defragmentador del disco, para que justamente ordene y libere el disco duro. ¿Por qué más que nada eso? Porque normalmente lo que utilizamos es la estrategia de memoria virtual. ¿Sí? Sí, pero es sin la S. Es defragmentación y no desfragmentación. ¿De acuerdo? La estrategia de memoria virtual lo que hace es utilizar parte del disco duro como memoria RAM. Cuando el disco duro está muy ocupado, ¿sí? Y no está defragmentado, la máquina se empieza a poner lenta por esa razón. ¿Sí? Ese problema en la actualidad está bastante solucionado, no se tiene, pero antes existía. ¿Sí? Los cabezales de lectura y escritura lo que hacen, porque los discos, los platos, tienen material magnetizable, es decir, es un material metálico que yo lo puedo orientar de una manera o de otra, en un sentido o en el otro, para identificar los ceros y los unos. Entonces, los cabezales de lectura y escritura, para leer, únicamente lo leen a través del medio magnético, lo graban con un 1, con un 0, orientando esa partícula magnética en un sentido y en el otro. ¿Está bien? Entonces, si bien el disco puede ser de plástico, está recubierto, ¿sí? Está recubierto por un material metálico que es justamente magnetizable. ¿Mm? Y en esa forma se guardan los ceros y los unos en el disco. Si ustedes se fijan, a ver, por ejemplo, si ustedes se fijan y si han tenido algún disco duro desarmado, primero para desarmar el disco hay que prácticamente romper toda la carcasa porque vienen cerrados al vacío. ¿Por qué? Justamente porque al estar tan cerca el cabezal de lectura y escritura del disco, el hecho de que los discos giren desde que se prende el computador hace que ese cabezal de lectura y escritura se separe del plato y no lo raye. ¿Sí? Se llama efecto Bernoulli. ¿Por qué? Porque al estar cerrado y girar los platos, crea una corriente de aire que hace que
que al ser tan livianitos los cabezales se separen por la alta velocidad de rotación de los platos, se separen de los platos y no los toquen. O sea que los platos, cuando el disco está detenido, cuando la máquina está apagada, el cabezal de lectura y escritura prácticamente está apoyado en el disco, perdón, en el plato. ¿Sí? Eh, entonces, sí, exactamente, pero no se olvide que cuando está girando, al estar cerrado al vacío, es difícil que el cabezal lo toque. De todas formas, no veo la razón de mover una PC prendida. Yo diría que la apague y después la mueva, porque aparte tiene corriente que puede tener alguna descarga, qué sé yo, por algún cable que esté rozando el. Bueno, la mayoría ahora vienen con el frente y el fondo de plástico, pero el resto sigue siendo chapa. ¿Sí? Bueno, entonces, ese efecto Bernoulli es creado por la corriente de la alta velocidad de rotación de los platos. ¿Sí? Vamos a ver ahora la distribución física. Cada plato en cada cara eh, tiene un montón de círculos concéntricos, circunferencias concéntricas, que se van a llamar pistas o cilindros. Las pistas o cilindros más externas, ¿sí?, van a ser más largas que las pistas o cilindros más internas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Justamente por la forma que tiene al ser cilíndrico, a medida que me voy acercando al centro, la longitud de esa pista o cilindro es menor. Después, entonces tenemos dividido cada plato en dos caras y cada cara en pistas o cilindros, y a su vez cada pista o cilindro se divide en sectores. Los sectores todos tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, esto hace que las pistas más externas tengan mayor capacidad, mayores cantidades de sectores que las pistas más internas. ¿De acuerdo? Al hecho de que yo tenga las pistas más cerca unas de otras o más lejos de una de otra, es lo que llamamos densidad de pista. ¿Mm? Que es justamente la cantidad de pistas que tengo en un determinado espacio, más bien dicho, en una determinada longitud, hablando de longitud.
La densidad de pistas se mide, o la cantidad de pistas se mide en cantidad de pistas por unidad de superficie, y eso depende de la densidad. Una de las unidades de medida es el TPI, que en inglés es track per inch, ¿sí? O sea, sectores por pulgada, inch es pulgada en inglés, P es T de sector, track de sector y P de por, ¿sí? En castellano se llama pistas por pulgada, PPP. Para que tengan una idea de la densidad de pistas, actualmente va a ser muy superior, pero en la época que existían los disquetes, ¿se acuerdan los disquetes de doble densidad o de alta densidad? Bueno, esos disquetes traían 80 pistas en una pulgada. La pulgada tiene 25,4 milímetros, ¿no? A diferencia de la de un disco duro de esa época que tenía 2400. ¿Se entiende esto? O sea, mientras que uno tenía 80 pistas en 25,4 milímetros, el disco duro tenía 2400. Y eso que el disquete era de alta densidad, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de lo cercana que están una pista de otra. Si hacemos la división de 25,4 dividido 2400, y los de hoy deben venir más cerca todavía, nos damos una idea de lo cercana que está una pista o cilindro del otro. Cuando yo tengo que buscar un dato en un disco duro, voy a utilizar una técnica que se llama CHS. Entonces, con ese, o sea, es cilindro, cylinder en inglés, cilindro, head de cabeza o cabezal, y S de sector. Entonces identifico dentro de la cabeza de lectura la cara o la parte del plato, superior o inferior. Como cada cara tiene su cabezal, lo identifico con la cabeza o cabezal head. El cilindro de ese cabezal, ¿sí?, lo identifico, y dentro de ese cilindro identifico el sector. Ese es un método, o sea, o las siglas de un método de búsqueda. Yo poniendo el cabezal, cilindro y sector, puedo ubicar el dato que estoy buscando. Por ahí, en alguna bibliografía, aparece que las pistas o cilindros se dividen, por ejemplo, de esta forma, en sectores. Pero resulta que acá todos los sectores serían iguales. Los sectores son iguales, pero en esta parte de esta pista o cilindro hay muchos más sectores que en esta. ¿Sí? Esto lo hace como se corta una pizza, ¿sí?, en porciones, pero me está dando la pauta como que este sector es igual que este, y no es cierto. Los sectores son iguales, pero acá hay menos sectores que acá, por lo que expliqué al principio.
Por lo tanto, lo mejor es verlo de esta forma. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo se calcula la capacidad de un disco. ¿Alguien no entendió algo de esta parte de la distribución física? Porque voy a borrar el dibujo. CHS quiere decir C de cilindro o cilindro, G de cabezal o cabeza, o sea, cabeza en castellano, cabezal, y S de sector. Ahí pueden ver los dos platos que tiene este disco duro. TPI es track per inch. Track es sector, P por inch, pulgada. Es la medida en inglés, que en castellano se traduce como ppp, porque es pistas, que es lo mismo que cilindros, perdón, track es pista, no es sector, track es pista, ¿sí? Entonces, pistas por pulgada en inglés, y en castellano PPP, pistas por pulgada. Bueno, entonces borro. Para calcular la capacidad de un disco voy a tener en cuenta 4 parámetros. Primero, la cantidad de platos por 2, o caras, o cabezales, es todo lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Caras o cabezales, que es lo mismo que plato por 2, porque cada plato tiene 2 caras. Y cada cara tiene un cabeza. ¿Sí? Esto es cantidad, es adimensional. Después voy a tener que tener en cuenta la cantidad de cilindros o pistas, ¿sí? Que tiene cada cara.
cuando me dan un disco duro, todos los platos son iguales, es decir, no hay un plato con una cantidad de pistas o cilindros y otro plato con otra, no, son todos iguales. ¿Sí? Lo otro que tengo que tener en cuenta es la cantidad de sectores por pistas o sectores por cilindro que tengo, pero como vi, los cilindros o pistas externas son más grandes que los internos. Entonces, voy a tener una cantidad mayor y una cantidad menor, que más o menos oscilan del doble la cantidad de sectores que tiene un cilindro externo de un interno. Pero para no que errarle, lo que hago es calcular el promedio, ¿sí? Promedio de sectores por pista. Entonces sumo la cantidad de sectores de un cilindro izquierdo, de un cilindro externo, con una cantidad de sectores de un cilindro interno, y lo divido por 2 y me da el promedio de sectores por pista o cilindro. Y por último, lo voy a poner más abajo, si se fijan, estas tres unidades que acabo de poner son las tres adimensionales. ¿Sí? O sea, las caras o cabezales una cantidad dimensional. Las pistas o cilindros por cara o de cada cara también una cantidad adimensional. Y el promedio de sectores por pistas también es una cantidad dimensional. O sea que hasta ahora no tengo ningún dato que me diga cuál es la unidad de medida con la que se mide la capacidad de un disco duro. Eso me lo da el cuarto parámetro, que es la capacidad de cada sector. ¿Sí? Normalmente es de 512 bytes. Cada sector tiene 512 bytes. Eso es lo que me da la unidad de medida. Entonces voy a tomar la cantidad de platos por 2 o caras o cabezales, lo voy a multiplicar por la cantidad de pistas o cilindros que tiene cada cara o cada cabezal, lo voy a multiplicar por el promedio de sectores por pista o cilindro, y el resultado lo voy a multiplicar por 512 bytes. Y eso me va a dar la capacidad del disco. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Puedo borrar?
Sí, eso es lo que iba a aclarar ahora. Cuando yo compro un disco, me dice, bueno, el disco tiene 500 megas. ¿Sí? Vamos a suponer 500 megabytes. Bueno, para nosotros, ¿cuánto es 500 megabytes? Por supuesto, un disco de 500 megabytes no es un disco de mucha capacidad hoy en día, pero supongamos que tiene 500 megabytes. Repito, si tiene 500 megabytes, ¿cuál es la cantidad de bytes? 500 millones. Bueno, pero resulta que 500 millones no son 500 megabytes. ¿Por qué? Exactamente. No se olviden que un K es 1024 y no 1000. Y un mega es 1024 al cuadrado y no un millón. Entonces, si el fabricante me dice que tiene 500 megabytes, en teoría me está diciendo que tiene 500 millones de bytes y no 500 por 1024 por 1024 que da, si no se equivocó Reina, 5.252 millones. No, no puede ser. 524 millones. Ahí sí. 524 millones, 288.000 bytes. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen 500 megas, no tiene 524 millones 288 mil bytes, sino 500 megas para ello, para el fabricante, son 500 millones de bytes. ¿Se entiende? Entonces, en realidad no tiene la capacidad que nosotros consideramos que son 500 megas, sino menos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué pasa eso? Y justamente porque, a ver cómo le explico, cuando usted va a comprar el disco, si le dijeran que tiene menos de 500 megas, usted diría, no, pero yo quiero uno de 500 megas. ¿Sí? Entonces le dice que tiene 500 megas cuando no lo tiene, porque para el fabricante 500 megas son 500 por un millón. Pero nosotros sabemos que la unidad de medida de la capacidad de la memoria, el mega es 1024 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces al multiplicarlo por 1024 al cuadrado, los 500 megas son mucho más que 500 millones. Sí, es como cuando le dicen que una bebida ahora, en vez de traer un litro, trae 850, bueno, le repito, si le dijeran que, si usted le dijera al que le quiere vender el equipo, trae 500 megas, y él le dice que sí, y usted le dijera, entonces trae 524 millones 288 mil bytes.
ahí le tendría que decir, no, son 500 millones. Y ahí es donde usted le tiene que discutir, bueno, pero entonces no son 500 megabytes, son 500 millones de bytes que son menos. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen un ejemplo de un alumno que dice que compra un disco de 10 teras, que sabemos que un tera es 10, o sea, 1024 a la cuarta, y en realidad deberían ser 1024, no, pero ahí está mal. Los 10 teras, claro, serían 10.024, 10.240 gigas y venía con 9.100. Ahí ven la diferencia. eh, de los tera del fabricante con los tera reales. Casi un terabyte. No, no, ¿por qué? Ah, está bien. Sí, sí, es la diferencia entre 1000 y 1024. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando ya elevamos al cuadrado a la potencia 3, a la potencia 4, bueno, nos tomamos el recreo ahora, después seguimos con la distribución lógica del disco, terminamos el disco y después del recreo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de irnos al recreo? Bueno, entonces salimos al recreo, volvemos, son 2:12, volvemos 12:25 o 12:30. ¿Sí?